escuchamos este tema musical que va a ser la cortina musical de todo este ciclo. Bienvenidos, me doy yo la bienvenida a la radio, le doy la bienvenida a ustedes. Gracias a la radio por permitirnos este espacio hermoso cada miércoles. Estamos en vivo y en directo, son las 21:02, ¿no? Con frío, sabemos que estamos con una ola polar, pero estamos en vivo, estamos aquí acompañándolos desde este momento. Me han dado, yo digo, el prime time, digamos, ¿no? Este horario que por streaming podemos competir con la Voz Argentina, podemos competir con un montón de programas, pero bueno, estamos aquí para los que son fieles a la radio, para aquellos que de algún modo quieren aprender, queremos aprovechar este espacio hermoso. Así que gracias Federico que está ahí en los controles, gracias a Adriana que ha hecho un poquito de la producción, Adriana Chile, y toda la radio que pone un poquito en funcionamiento cada día esta hermosa emisora. Bueno, y volvemos con Hablemos de Liturgia, si bien hemos estado en distintos ciclos todos los años, hemos estado a la mañana cuando Adriana y Belén conducían el Pan Nuestro, hemos estado ahí ocupando un bloque de ese programa, pero ahora tenemos este programita aquí, justamente para poder conversar de las cosas que nos interesan justamente en torno a la liturgia. Y por eso cuando decía recién, cuando escuchen esta cortina musical, esta es la que venimos usando ya hace más de 10 años, con una hermosa letra, si quieren volver a escucharla, la ponemos de vuelta al aire para que se identifiquen el ciclo, hablemos de liturgia, con esta música, fíjense. Qué lindo, entonces, que podemos acercarnos a ese Jesús que es vida, que es comunión, a través de la liturgia, ¿no? Queremos, en este primer bloque de esta noche, comenzar ya a desandar un poquito lo que tiene que ver con lo que es la liturgia, ¿no? Pero también, enseguida, voy a tirar una consigna para que también esto lo podamos hacer entre todos. Me parece que está bueno, que podamos también, más allá de lo que yo voy exponiendo, que vayamos aprendiendo cada noche, cada miércoles, bueno, también tu participación está muy buena para que podamos hacer este ida y vuelta, ¿no? Algunos seguramente lo están viendo a través del streaming, a través de la imagen, otros estarán escuchando. Creo que es una buena hora para que si estás cenando, o si ya terminaste de cenar o vas a cenar, si estás haciendo alguna actividad, pongas la radio, pongas la tele y podamos de algún modo compartir este ratito. Una hora se pasa volando, así que aprovechémosla con mucha alegría, digamos, ¿no? Y yo quería comenzar justamente, bueno, más allá de que todos me conocen, como dice allí, los que lo están viendo, los que están viendo, yo soy miembro del Secretariado Nacional de Liturgia, el CENALI, que es parte, digamos así, de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Ya hace muchos años que venimos trabajando en ese CENALI, Secretariado Nacional, elaborando los rituales, dando cursos, haciendo encuentros. Hemos terminado los encuentros regionales, muy lindo, con las comisiones diocesanas de liturgia de toda la zona del país, ¿no? La última la hemos tenido el sábado pasado, con lo que es la zona Córdoba y la zona Patagonia, pero hemos estado con el NEA, con la región platense, con el NOA, con el litoral. Y bueno, y de algún modo queremos seguir profundizando en una Argentina que se va sumando a un movimiento litúrgico donde queremos con la liturgia llegar a todos, ¿no? Por eso se llama la pastoral litúrgica, ¿no? Más allá de aprender si esto se hace, si esto no está bien, si esto está mal. A ver, me parece que nunca en la liturgia podemos decir que está bien o está mal. Hablemos de cosas correctas, cosas que tienen sentido, que nos ayudan a vivir la liturgia, como se estaba haciendo un poquito la difusión de este bloque, de este ciclo. Queremos que la liturgia sea un llegar a la vida, ¿no? Que siempre decimos que la vida desemboque en la liturgia y la liturgia me ayude a enriquecer, a sostener, digamos, a fortalecer mi vida cotidiana, porque si la liturgia no repercute en lo cotidiano para hacerme más caritativo, más solidario, más buena persona, bueno, se queda corto, se queda a mitad de camino, ¿no? Entonces, me parecía lindo descubrir esto, ¿no? Entonces, bueno, todo este movimiento litúrgico que venimos haciendo desde el CENALI,
lo vamos provocando, digamos, con distintas acciones, ¿no? También soy profesor de liturgia, algunos seminarios, cursos, pero también, sobre todo, párroco aquí en la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Una ciudad que, de algún modo, también me tiene como párroco y disfrutando también, digamos, de todo lo que es la pastoral. Entonces, sé que de algún modo nos vamos a ir como interiorizando nuestras cosas, por eso también después cuando te toque hablar a vos, decirnos de dónde sos, eso está muy bueno, muy bueno. Y para que vayan anotando los números, el número de teléfono para poder, a ver, no digo mensajito, mándenme un audio para que ahí Federico de los controles pueda mandarme el audio. Yo acá en el estoy, no puedo ver los escritos de ustedes, pero sí puedo escucharlos. Entonces, está bueno que nos escuchemos, ¿no? El teléfono es para los que no, para los que están fuera de Córdoba, es 351, la característica de Córdoba, ¿no? 351, esa es la característica de Córdoba. Después el número es 81 71 593. Los que están viendo, está puesto ahí el teléfono, digamos, 351, entonces la característica, 81 71 593. Y ahí también, contame, a ver, ¿qué es para vos la liturgia? ¿Cómo la celebras? ¿No? Esto sería como una pequeña consigna, pero también si te vas resultando alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna duda, puedes hacer 351 8171 593. Bien, cuando hablamos de liturgia, entonces, bueno, la idea es que vayamos profundizando entonces en este tema y yo comienzo algo que venimos repitiendo muchas veces, que de algún modo siempre estamos atentos a descubrir, bueno, qué es la liturgia, ¿no? Y para hablar del significado de la liturgia creo que es muy bueno para entender ese significado, primero, de algún modo, comprender a ver qué es lo que estamos celebrando, recordar qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Estamos tan acostumbrados a veces a ir a misa, decimos, ¿no? Pero la liturgia es mucho más que eso, ¿no? Que a veces se nos olvida lo importante que es lo que estamos celebrando. Y lo que estamos celebrando es el misterio de Cristo, ¿no? Su Pascua. En la liturgia celebramos ese misterio de Cristo, pero ¿qué quiere decir esto? Como sabemos, el nombre, de algún modo, aparece cuando cada ser humano, de algún modo, abandonó a Dios. Y entonces ahí, Dios, que no quiere olvidarse de nosotros, estableció una alianza con su pueblo. Esta alianza culmina con la venida de Jesucristo, ¿no? En la cruz, Jesús va a ofrecer su vida, haciéndose hombre y muriendo por nosotros. De esta manera nos abrirá las puertas del cielo. Este es el gran misterio, que Cristo con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Y gracias a la liturgia hoy podemos anunciar este gran acontecimiento para que todos los hombres sepan que Cristo ha venido a salvarnos. Y este es el misterio que celebramos en toda la liturgia. Pero no solamente en la misa, sino también en un bautismo, en el sacramento del bautismo, en el sacramento del matrimonio, en las exequias, cuando celebramos un difunto, también, por supuesto, en la confirmación, todos los sacramentos, ¿no? Si recordemos, ¿cuántos son los sacramentos? ¿No? 7, ¿no? 7 sacramentos, 3 de iniciación, bautismo, comunión, confirmación, 2 de sanación, reconciliación, unción de los enfermos, y 2, digamos así, de vocación o de misión, ¿no? El orden sagrado y el matrimonio. Cada uno de los sacramentos forman parte de la liturgia. Pero no solamente eso, sino también todos los sacramentales. Por ejemplo, lo que decía recién, ¿no? El exequia, ¿no? El rezo de un difunto, el uso del agua bendita, las procesiones, ¿no? Son distintas sacramentales que, si bien no otorgan la gracia como cada uno de los 7 sacramentos, sí nos proveen una preparación a recibir esa gracia. Los sacramentos, en general, los 7, están dados por, digamos así, los ministros ordenados, en general, ¿no? Excepto en alguna circunstancia, en caso de necesidad, lo puede hacer un laico, por ejemplo. Pero los sacramentales, la oración ante el difunto, el uso del agua bendita, digamos así, las procesiones, la pueden presidir los distintos laicos por su bautismo, por su sacerdocio común de los fieles. Entonces, qué lindo esto que, digamos, vamos descubriendo a través
de la liturgia. Y la palabra liturgia viene de una palabra griega, ¿no? Cuando decimos la palabra liturgia, estamos buscando la raíz griega, ¿no? Leitonergo, leiturgia, ¿no? Leito viene de la palabra pueblo, significa pueblo, ¿eh? Y erga, urgia, significa obra, ¿no? Entonces, la palabra en sí misma comprende que no es la definición, sino que es quizá la etimología de la palabra, que es distinto, acción u obra del pueblo, podríamos decir. Por eso siempre decimos que la liturgia, fíjense, siempre es comunitaria. Y este es un gran aspecto que tiene que ver con el sentido profundo de nuestra celebración. La liturgia siempre tiene que ser comunitaria. No existe la liturgia privada, ¿no? O a mi antojo, o celebrarla como a mí me parece, ¿no? Digamos, no podemos, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los que podemos estar más preparados conociendo la liturgia, ni siquiera podemos, digamos, tocarle un aspecto de esa liturgia. Y es la liturgia aprobada por la autoridad eclesiástica, digamos, ¿no? Cuyas rúbricas y cuyas prenotandas están puestas en cada ritual, ¿no? En el misal, el ritual de bautismo, en el ritual de la penitencia, el ritual de la confirmación. Cada uno de esos rituales, sobre todo el misal, tiene una prenotanda y tiene una rúbrica, ¿no? Que va indicando el modo que vamos celebrando cada rito. A ver, estas palabras que a veces suenan un poco quizá más técnicas, como la palabra prenotanda, la palabra rúbrica, la palabra, a veces quizá es lo que vamos a ir descubriendo a través de todas estas noches. Entonces, en la iglesia, la liturgia es el culto público que damos a Dios, ¿no? Y entonces, por eso también decimos que la liturgia no es privada, sino que es comunitaria. Yo no la puedo celebrar a mi antojo, tengo que celebrarla como me indica la iglesia. Pero no por una cuestión de uniformidad, no por una cuestión de estar siempre igualito, es por una cuestión de comunión. De tal modo que yo puedo ir a misa acá o en la China, y aunque no entienda el idioma, entiendo el rito, entiendo las partes de la misa, no me pierdo. O en cualquier comunidad donde yo pueda participar. A veces participo en mi comunidad, a veces por cuestiones de viaje estoy en otra comunidad, depende. Entonces, cada vez que yo participo de la celebración de una misa, de un bautismo, de un matrimonio, puedo vivirlo, puedo celebrarlo, porque sé, digamos así, cómo son las partes de cada una de esas celebraciones. Entonces, y esto yo recalco, puedo celebrarlo, porque en definitiva, uno de los cambios que el Concilio Vaticano II nos regaló, años 65, 63, estaba en 65, fíjense, ya hace más de 60 años, fue el tema de justamente eso, la participación. El Concilio, ya vamos a ver un poco más adelante también, el Concilio le llamó activa, consciente, fructuosa, una celebración que a mí me permite participar, es decir, ser parte de lo que está aconteciendo y no un mero espectador, ¿no? Porque ahí cuando va a darme, digamos así, frutos para mi vida, la liturgia, ¿no? Esto me parece muy importante porque en el fondo nos damos cuenta que somos activos participantes, porque somos parte de una familia, parte de una iglesia, y justamente la iglesia nos quiere celebrando, nos quiere justamente actuando en consecuencia. Toda la celebración litúrgica, decimos entonces, es una acción sagrada por excelencia, porque es obra de Cristo Jesús, a quien justamente se dirige la liturgia. Por lo tanto, la palabra significa obra o quehacer público, obra o quehacer del pueblo, servicio por parte de, o a favor del pueblo, ¿no? Quiere decir que nosotros los hombres, los seres humanos, tomamos parte y ayudamos a Dios, podríamos decir así, en que su obra, ¿no? Que su acción quede plasmada, palpable en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, en la misa, por ejemplo, no solo recordamos todos juntos lo que Cristo hizo para salvarnos, sino que cada ser humano ayuda a Dios a que esta gran misión de la salvación llegue a todos y la podamos vivir y hacer propia. Esto me parece importante porque cada misa, de hecho, revivimos el sacrificio con el que Cristo nos abrió las puertas del cielo. Y además, rezamos juntos, uno por otros, conocemos mejor el Evangelio, aprendemos el camino para ser santos y damos a conocer lo que
que no saben, está buena y nueva. ¿Por qué? Porque de ahí mamamos para la vida, ¿no? Así, por eso el concilio también definió esto que me parece sumamente importante, ¿no? Eh, la Eucaristía, sobre todo, la liturgia en general, pero sobre todo la Eucaristía, es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Fuente porque de ahí nos alimentamos para la vida. Y cumbre porque ahí llevamos nuestra vida. Y en ese altar, con esa ofrenda, cuando ofrecemos el pan y el vino, nos ponemos también nosotros en esa patena. Llevamos la vida a ese altar. Y de ese altar nosotros nos alimentamos. Y así pasa con todos los sacramentos, ¿no? Pasa con todos los sacramentos. Qué lindo entonces esto de poder, de algún modo, descubrirnos llamados a vivir profundamente. Y la importancia, así, digamos, de la liturgia, no está dada solamente porque nosotros participemos, porque nosotros hagamos las cosas bien, o porque hagamos las cosas decorosamente, sino que la liturgia se apoya, fíjense, en 4 pilares. Yo los voy a enunciar ahora y después de la pausa un poquito los vamos a ir desglosando, ¿no? 4 pilares fundamentales. Primero, los contenidos de esa liturgia, ¿no? Los contenidos son fundamentales porque en ese contenido vamos a descubrir justamente la salvación obrada por Jesucristo. Segundo, un pilar también es la estructura, ¿no? Cada lugar, cada paso, cada rito, ¿no? Está estructurado de tal modo que a mí me ayuda a una participación cada vez mejor. También, en tercer pilar, el lenguaje. No solamente hablo del lenguaje de la palabra, sino también, que lo vamos a ver más profundamente en todo este ciclo, el lenguaje de lo simbólico, ¿no? El lenguaje de los signos, que tanto nos habla justamente en cada una de nuestras celebraciones, ¿no? Cuando vemos, bueno, lo voy a enunciar rápidamente, pero las flores, las velas, el canto, los movimientos, la posición, todo eso, todo ese elemento simbólico es un gran lenguaje de lo que significa nuestra participación en la liturgia. Y un cuarto pilar es el clima, no el clima frío o caluroso que pueda haber en nuestros templos. El clima, es decir, cómo vivo, cómo está mi ánimo, cómo la alegría que se transmite, o a veces vengo con mucha tristeza y a veces participo así. El clima está dado por también nuestra participación. Entonces, 4 pilares: los contenidos, la estructura, el lenguaje y el clima. Son espacios, son pilares donde de algún modo vamos a estructurar nuestra liturgia, que la vamos a hacer más posible llegando a la vida, más posible llevando nuestra vida hacia el altar, y desde el altar también mamar para nuestra vida cotidiana. Entonces, estas estructuras, estos pilares nos van a ayudar a mejor celebrar. El fin de todas estas noches va a ser que aprendamos a celebrar mejor. Mientras mejor aprendamos, mejor vivimos nuestra celebración. No aprendemos por una cuestión intelectual, ¿ah? Porque yo sé la liturgia. No, aprendemos, cada vez profundizamos más para que podamos vivirla mejor. Y van a ver algo que van a descubrir durante todo este ciclo, que mientras más aprendemos, nos damos cuenta que la liturgia es más simple de la que creemos. A veces nosotros le hemos ido agregando cosas, a veces le agregamos vivencias o posturas o cosas, y que a lo mejor no están indicadas. La liturgia es muy simple y fíjense, escuchen bien, tiene mucho de sentido común. Pero bueno, antes de la pausa te recuerdo que podés responder esta consigna. ¿Qué es para vos la liturgia? ¿Cómo la celebrás? Grabando tu testimonio, queremos escucharte de dónde sos, incluso si querés decirnos la temperatura también, al 351, la característica de Córdoba, 81 71 593. Hacemos una pausa y después seguimos un poquito hablando de liturgia. Respondo a la consigna. En realidad siempre creí que la liturgia era el formato, ¿no? De las misas, pero veo que estaba equivocada. Bueno, veremos entonces, aprenderemos realmente lo que es. Muchas gracias por la programación. Es una suerte que Radio María haya vuelto a escucharse en la ciudad de Buenos Aires, aunque con algunos microcortes, pero bueno. Una alegría volver a escuchar Radio María que tanto nos acompaña. Buenas noches y bendiciones. Muy bien, gracias por ese mensaje. Y sí,
recordemos que también podés escuchar Radio María no solamente por la radio, sino también podés escucharla por el YouTube, por el streaming. Te metes en la página Radio María y ahí te va a aparecer un streaming grande así, donde podés escuchar y seguir la programación y vernos también, ¿no? Porque estamos saliendo al aire también viéndonos, ¿no? Algunos tienen ya sus conexiones, están habituados a vernos y no solamente escucharnos, así que, bueno, puede vernos y ver, bueno, lo feo que somos. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Eso es lo que recién decía esta oyente, ¿no? La liturgia no es solamente una estructura, no es solamente un rito, no solamente es la misa, ¿no? La liturgia abarca mucho más. Creo que está bueno que podamos descubrirlo como decía Lili, en todos estos encuentros que vamos a ir haciendo. Bueno, pero qué bueno que saberlo que a veces esa es tu opinión, ese es tu aporte y esa es tu vivencia. Y está bueno que nos vayamos integrando estas cosas, porque también nos da pista para decir, mira, hay que reforzar entonces, vamos por este lado. Cuando armemos el temario de todos estos meses, nos va a ayudar un poquito. Recuerda que estamos en vivo, puedes comunicarte, puedes respondernos, mandarnos tu audio, entonces vamos a ir respondiendo, ¿no? Y así hacemos el programa entre todos, ¿no? Hacemos este programita así escuchándonos y hacemos esta ida y vuelta. Bueno, recién les compartía en el primer bloque estos 4 pilares que decíamos, los contenidos, la estructura, el lenguaje y el clima. Entonces, me gustaría un poquito desglosarlo para que veamos todo lo que significa la liturgia y cuáles son esos pilares, ¿no? El primero, decíamos los contenidos, ¿no? Los contenidos de la liturgia contiene, digamos así, más o menos explicados los grandes temas de la fe cristiana, ¿no? En efecto, a lo largo del año litúrgico celebramos entero el misterio de Jesucristo con sus distintas fases, ¿no? La encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección, el retorno al Padre, el envío del Espíritu Santo, ofreciendo así como una síntesis muy completa de todo ese misterio de Cristo. Por otro lado, a través de este amplísimo leccionario que tenemos en la misa, de algún modo presentamos una visión en conjunto sustancialmente íntegra de la historia de la salvación y de la revelación. Además, están todos los símbolos de la misa que recogen los principales capítulos del dogma cristiano. Entonces, fíjense que cuando uno habla de la teología dogmática, de la transubstanciación, a ver, esto de que estudiamos en teología, en filosofía, el cambio de la sustancia y no los accidentes, por ejemplo, lo vivimos, lo celebramos activamente cuando consagramos. La consagración es eso, ¿no? Es hacer en acto la transubstanciación que tantas veces hemos estudiado quizá en nuestras teologías, ¿no? Si te parece nueva esa palabra, bueno, la vamos a ir aprendiendo porque así como vamos aprendiendo los gestos, vamos aprendiendo las posturas, los signos, vamos aprendiendo palabras, ¿no? Desde ya te adelanto una, entonces esta transubstanciación es cuando cambia el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Es una teología tomista, totalmente de la filosofía tomista y su teología, donde decimos que cambia la sustancia, o sea, lo que está por dentro de esto, y no cambian los accidentes, o sea, lo que aparece, ¿no? Los accidentes son aquellas cosas que caracterizan una cosa, ¿no? Por ejemplo, el color, el tamaño, el sabor, bueno, eso en el pan y el vino no cambian, ¿eh? Pero sí cambia la sustancia, deja de ser pan para ser cuerpo y sangre de Cristo, deja de ser vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, esto está bueno también como ir como interiorizándolo, porque de algún modo también nos habla justamente de un gran misterio que se realiza en el momento de la consagración. Esta, digamos así, teología dogmática de la transubstanciación, por ejemplo, ya que salió, lo vivimos, lo celebramos en cada misa, en cada consagración. Esto está muy bueno. Y esto tiene que ver con el contenido, entonces, de la fe que está presente en cada celebración. Y así vamos a ver en varios más. Hablábamos también de un segundo pilar que era la estructura, ¿no es cierto? En este sentido hay que mencionar en primer término los ritos sacramentales de la liturgia reformada, ¿no? Justamente por el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, sobre todo en la Eucaristía, en los cuales la liturgia sacramental va de algún modo precedida de una liturgia de la palabra, en la que no faltan las lecturas y la homilía, ¿no? Y el objeto
de esto es suscitar y de algún modo potenciar la fe de todos los que estamos presentes en la asamblea, también del que preside, del sacerdote, del diácono, del obispo, digamos, no solamente de la asamblea como pueblo, sino de todos los que somos parte de la asamblea, y prepararnos así a una participación más activa, más fructuosa. También tiene una estructura muy didáctica, desde la profesión de fe, ya sea en el bautismo, en la Eucaristía, en las moniciones, ¿no? Digo, a ver, la estructura tiene que ver entonces cómo vivimos cada parte de la celebración. En el caso de la misa, decíamos recién de la Eucaristía, hay dos partes fundamentales, también las vamos a ver, liturgia de la palabra, entonces como decíamos, que prepara el acontecimiento más profundo y más central, que es justamente la liturgia de la Eucaristía. Ambas liturgias son importantes porque son parte fundamental. Ambas liturgias tienen una mesa, el ambón o el altar, tiene presencia a través de la palabra de Jesús, a través de su cuerpo y sangre, ¿no? Y esta estructura está acompañada de ritos iniciales al comienzo y ritos conclusivos al final. Esta estructura, es lo que decíamos, nos permite aprender a celebrar mejor en cada momento y en cada día y en cada lugar, porque también esto tiene que ver con eso, ¿no? Digo, tiene que ver con que yo pueda aprender a celebrar esta estructura, no para uniformarme, como decíamos al principio, sino justamente para poder crear la comunión necesaria y así celebrar en cada lugar y en cada momento de una misma manera. Otro pilar fundamental es el tema del lenguaje, entonces, que es muy variado, porque la liturgia tiene himnos, tiene antífonas, oraciones de distinto tipo, pero el lenguaje no es solamente o principalmente la palabra hablada, cantada o meditada. Son muy importantes los signos que, aparte de ser eficaces y sensibles, eficaces porque cumplen su función y sensibles porque los captamos por los sentidos, son importantes justamente los gestos, las posturas, el color, el movimiento, ¿no? Esto hace que el lenguaje sea cada vez más enriquecido, el lenguaje de la palabra, digo, por estos otros lenguajes que de algún modo refuerzan la palabra, que pueden ser captados por los fieles con facilidad, ¿eh? Esto que están comunicando, ¿no? Digo, una postura, por ejemplo, de estar de rodillas, solamente, y esto está bueno recordarlo, nos ponemos de rodillas solamente en el momento de la consagración, ¿eh? Por más que a mí me dé devoción continuar arrodillado todo el resto de la misa, o arrodillarme en otro momento porque pido perdón a Dios, digo, no, no, yo me arrodillo porque estamos haciendo comunión solamente en el momento de la consagración. No porque esté mal arrodillarme en otro momento, no, no, es porque creamos comunión. Entonces, como yo no celebro como quiero, decíamos al principio, sino como me indica la iglesia, la liturgia indica justamente que la postura del arrodillarse está puesta para el momento de la consagración. El resto, excepto cuando escuchamos la palabra que estamos sentados o la homilía, el resto estamos de pie. Pero no porque se nos ocurra, ¿no?, estar de pie, porque el cura lo inventó así o porque el papa lo dijo así. No, no, no. Tiene un sentido dogmático, tiene un sentido, digamos así, de teología, ¿no? Es decir, yo estoy de pie, vamos a volver a ver esto, pero yo lo recalco para que podamos ir entendiéndolo. Por eso cuando hablamos del lenguaje, es importante el lenguaje de los gestos, de los signos y los movimientos. Estoy de pie porque Cristo me ha salvado, Cristo me ha liberado. Entonces, esto está tomado desde la antigüedad, cuando el esclavo no podía, al presentarse delante de su amo, de su señor, no podía estar de pie, no podía pasar de la altura de la cintura. Entonces tendría que estar más abajo de la cintura del amo, arrodillado, postrado, entonces no podía ni siquiera mirarlo. Bueno, haciendo un paralelismo con lo que Cristo ha hecho con nosotros, nos ha liberado, nos ha hecho dejar de ser esclavos del pecado, de la muerte, de la corrupción, de la oscuridad, y nos ha liberado y nos ha ayudado a ser de vuelta a través de este misterio que celebramos en la liturgia, nos ha ayudado a ser hijos de Dios, y por eso nos ha devuelto una dignidad de hijos, no somos esclavos, por eso podemos estar de pie delante de Dios. Es la posibilidad que nos da Dios como Padre bueno y misericordioso
de presentarnos ante Él estando de pie. Fíjense qué hermoso. El gesto habla de un acontecimiento salvífico. Por eso el primer gesto, cuando comenzamos la misa o cualquier sacramento, es ponernos de pie. Ni siquiera el canto o la señal de la cruz. Primero es estar de pie. Y eso es un gesto salvífico, ¿no? Estamos de pie porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ama, porque tenemos la dignidad de hijos, no somos esclavos, estamos de pie delante del amo, del Padre, ¿no? Entonces sí, después sí nos indica la liturgia estar sentados en el momento de la escucha de la palabra, nos indica estar arrodillados en el momento y solamente el momento de la consagración, no de toda la plegaria, sino de la consagración. Entonces, este lenguaje simbólico, este lenguaje del cuerpo, nos habla mucho de cosas, ¿no? De la dignidad de hijo, de estar de pie, la adoración, estar de rodillas, o la escucha atenta a la palabra que nos habla el corazón, estar sentado, el recogimiento, en escucha atenta. Bueno, todo esto habla, y esto es el gran lenguaje, el tercer pilar que decíamos de la liturgia. Y el otro pilar, el cuarto pilar, entonces es el clima en la liturgia, ¿no? Es el clima justamente porque en la liturgia la oración y la participación activa son ese clima que decíamos, ¿no? Importantísimo es la función, por supuesto, del ministro o del Ministerio de la Música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sin dejar de ser sagrado, es el que acompaña ese clima, ¿no? Hasta el punto que la Asamblea Reunida acompaña justamente el canto, la procesión, el movimiento que hacemos. Digo, por ejemplo, entonces, el clima puede estar dado entonces por el canto, pero el clima también está dado por una respuesta activa, fuerte, ¿no? Una respuesta que sea profunda, ¿no? Cuando decimos el amén, y cuando decimos y con tu espíritu, y cuando cantamos, y cuando rezamos nosotros el Padre Nuestro, cuando nosotros respondemos a una oración universal, ¿no? Escúchanos Señor, escucha Padre Bueno. Digo, todo eso hace al clima. Si yo estoy mudo, si estoy simplemente como un espectador, evidentemente no va a haber un clima participativo, un clima de asamblea reunida, un clima que hable de fraternidad. Entonces, me parece importante que nosotros mismos, el ministro ordenado, por supuesto, en primer lugar, como el que dirige la celebración, ¿no? El que preside, pero también la asamblea, pueda tener un clima, digamos así, porque la participación así lo pide, ¿no? Entonces, fíjense qué lindo esto, ¿no? Porque si no, quedamos como que la liturgia la hace el sacerdote, el obispo, el diácono, y nosotros simplemente vamos a escuchar misa, vamos a ser espectadores del casamiento o el bautismo de un amigo. ¿Y dónde queda mi participación, mi compromiso, ¿no? Por eso, cuando vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de la liturgia como fiesta, la fiesta implica mi compromiso, primero con el motivo de lo que estoy celebrando, con alegría de lo que se celebra, entonces la identificación con el motivo de esa celebración o de quienes lo celebran. A ver, tiene que ver entonces que yo me comprometa, digamos así, a estar presente, pero también a estar actuante, digamos, ¿no? No solamente expectante, ¿no? Bueno, todas estas palabras que eso parece un juego, nos ayudan a comprender desde dónde viene, de qué lugar entonces tenemos que estar presentes nosotros, no solamente en cuerpo, sino también en alma, en actitud, en participación activa, consciente, fructuosa. Por eso, bueno, estos cuatro pilares que señalábamos. Y antes de hacer la otra pausa, yo quiero un poquito ya adelantarme a lo que va a ser el otro bloque, que tiene que ver con la definición, entonces. Después de haber hecho todo esto, ¿no? Y después de haber dicho que la palabra significa acción del pueblo, o obra del pueblo para el pueblo, aquí queremos adelantarnos un poquito a que vayamos ya como interiorizando una definición que siempre es importante, yo digo, saberla, a veces como el Padre Nuestro, ¿no? Que está puesta por la Sacrosanctum Concilium en el número 7. ¿Qué es la Sacrosanctum Concilium? Bueno, la Sacrosanctum Concilium es el documento del Concilio Vaticano II, año 63, que aprueba toda la reforma de la liturgia que se hizo en ese concilio, ¿no? Fíjense que el 4 de diciembre de 1963 se aprueba el primer documento del Concilio Vaticano II
que no tuvo que ver ni con la dogmática, ni con la misión, ni con la evangelización, tiene que ver con la liturgia, ¿no? Digo, paradójicamente, la liturgia fue lo primero que se reformó por el Concilio Vaticano II, ¿no? Quizá porque se veía en los padres conciliares que la liturgia era lo que aglutinaba toda la acción de la Iglesia. Y en eso yo siempre voy a rescatar esto, que en la liturgia, en nuestras celebraciones, cualquiera sea de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, están presentes todos los carismas. Aquí no hay distinción de carisma. En la liturgia no es que yo soy de Cáritas, yo soy del apostolado, yo soy del grupo juvenil. Acá somos parte de una gran asamblea que nos hace familia. Entonces, todos, con cualquier carisma, y aquí se aglutinan, estamos celebrando juntos el mismo misterio. Después sí, haremos todo lo que tenemos que actuar en nuestra vida pastoral comunitaria, pero porque hemos mamado primero de la Eucaristía. Entonces, fíjense que esa Eucaristía en primer lugar, o la liturgia en general, perdón, la liturgia, en primer lugar dice el concilio, número 7 de la Sacrosanctum Concilium, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. A ver, después la vamos a desglosar bien en el otro bloque. El ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles realizan, significan, cada uno a su manera, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico, es decir, la iglesia, cabeza, miembro, Cristo y todos, celebramos, ejercemos el culto público íntegro. A ver, parece una definición muy difícil, pero la vamos a ir desglosando, lo vamos a hacer en el próximo bloque, para que vayamos comprendiendo la dimensión y la importancia entonces que tiene la liturgia para cada uno de nosotros. Lo decíamos antes, vuelvo a repetirlo, queremos escucharte, queremos que nos dejes tu audio grabado, podés llamar, ahí podés marcar el número y dejar tu audio. ¿Qué es la liturgia para vos o cómo la celebrás? Recordá al 351-81-71-593 y queremos escucharte, decirnos de dónde nos llamas y qué opinas de todo esto, de esta consigna, y vamos a la pausa, así seguimos después en el próximo bloque. Para mí la liturgia es participar de la vida de Jesús, de nuestra Madre, la Virgen Santísima, de los santos. También quería saber de algunos gestos, de algunas posturas, por ejemplo, cuando extender las manos, por ejemplo, inclinarse, si hay que persignarse cada vez que el sacerdote bendice algún objeto o algunas personas durante la misa. Bueno, eso quería saber, gestos y posturas. Buenas noches, Radio María. Muchas bendiciones este día miércoles, con mucho frío acá en Corrientes, empedrado. La verdad que le estoy escuchando, Padre, su consejo de cómo ir a escuchar la litúrgica a nuestra iglesia. Así que la palabra de Dios es lo más grande. Uno va con mucho fervor a escuchar eso que nos dejó, ese legajo, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Siempre es bueno entender cómo significa cada paso que da la palabra, cada sentido que tiene la palabra, cada profundidad que tiene la palabra. Así que uno aprende cada día más. Así que muy merecida noche y con mucha bendición, y que Dios nos siga ayudando, y por la paz del mundo. Como quisiera que haya paz en este mundo por nuestra humanidad, que entendamos lo que es paz y conservar ese que Dios nos dio, que a través del Espíritu Santo, que damos la paz, y que con mucho fervor digamos paz. Eso es hermoso. Muchas gracias, Radio María, y mucha bendición, como le dije. Gracias, chau, chau. Gracias. Evidentemente, esto, la paz rezamos, y creo que tiene que ver con la oración, ¿no? Con lo cual nos presentamos a Dios. A la misa, a nuestras celebraciones, a todos los sacramentos, vamos con lo que vivimos, ¿no? Acá también había un mensaje escrito de Lita, de Rafael Castillo, decía justamente que le cuesta por allí
ir a veces los sábados, pero como yo decía también, hay que ir como estemos, ¿no? Entonces, esto rescataba ella, ¿no? Dice, los estoy escuchando, casi se me pasa el horario, dice, pero bueno, con lo referido, dice, a la consigna, es cierto, en mi parecer, depende de si estado de ánimo que estoy. Hay sábado, dice que voy a misa y no tengo muchas ganas, a veces sí, pero esté como estoy, voy, porque necesito de la Eucaristía, que es mi fortaleza. Y es así. Creo que cuando nosotros vamos a misa o vamos a cualquier sacramento, cuando nos confesamos, cuando participamos de un bautismo, de lo que sea, bueno, la idea es que justamente aprendamos a descubrir el sentido que tiene para mi vida, ¿no? La necesidad que tengo de ese Dios. No voy por cumplir solamente, no voy porque sea una obligación, sino porque necesito de algo que me vaya alimentando el corazón, como esa palabra que decía recién la oyente. Y con respecto a las posturas o los gestos, me parece que eh, nos, todos los gestos y posturas son importantes y son válidos en tanto y en cuanto me ayuden a celebrar y a su vez que estén indicados para cada momento. Por eso vamos a ver, por supuesto, cuando veamos el bloque un poquito más adelante, otros miércoles, los signos, los símbolos, las posturas, los desplazamientos, ¿no? Pero me parece importante ir descubriendo cuáles son aquellos gestos o posturas que hace el sacerdote como ministro, intercesor, mediador, aquellos gestos y posturas que hace la asamblea sola o junto con el ministro, y así, digo, me parece que son importantes porque vamos aprendiendo a mejor celebrar. Y mientras mejor conocemos, yo vuelvo a insistir, mejor celebramos, ¿no? Entonces, me parece muy lindo ese aporte porque el ministro ordenado tiene sus gestos, la asamblea tiene otras, y hay algunos gestos que se comparten asamblea y ministro como presidente de esa asamblea. Entonces, creo que lo dejo ahí en suspenso porque lo vamos a ver, lo vamos a retomar, y me parece que es sumamente importante y estemos atentos porque eso hace a una mejor celebración y a una mejor comunión entre nosotros, los que estamos presentes, y con toda la iglesia en el mundo que celebra de la misma manera. Entonces, yo voy a repetir, no celebro como quiero, celebro como me indica la iglesia, no como una orden así que viene dada por una jerarquía o algo que me viene indicado y obligado desde arriba, sino porque la iglesia intenta descubrir el sentido profundo que tiene la comunión en esta participación activa y consciente. Bueno, quería un poquito ya, yendo al último bloque, poder como descubrir entonces qué celebra la liturgia, ¿no? ¿Qué es la liturgia? Recién decíamos el tema de la definición que nos da el Concilio Vaticano II en el documento Sacrosantum Concilium número 7. La liturgia, dice, en efecto, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que Cristo es el que actúa en cada liturgia, ¿no? Lo que hacemos los ministros ordenados, lo que hace la asamblea, lo que hacen los distintos ministerios, ¿no? Como el lector, la música o el canto, lo que hace cada uno es prestarle cuerpo, voz a Dios para que Jesús actúe en cada una de esas asambleas. Por eso el sacerdote, o el obispo, cuando preside una celebración, muchas veces va a hablar en singular, ¿no? Pero no porque hable de nombre propio, sino porque habla como si fuera Cristo, ¿no? Cuando decimos en la consagración, tomen y coman, esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. No es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. O cuando decimos, yo te bautizo en el nombre, no es el sacerdote, es Cristo el que te bautiza, ¿no? O cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, no, es Cristo el que absuelve. Por eso, digamos, es Cristo el que actúa. El sacerdote, el ministro, la asamblea, le presta su voz, le presta su cuerpo para que el que actúe es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, en la primera frase de la definición, decimos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Cristo mediador, Cristo sacerdote, Cristo entre nosotros, media es sacerdote entre Dios y nosotros. Lo que hace el sacerdote es prestarle la voz y el cuerpo a ese Cristo para que actúe en medio de la asamblea. Entonces, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En primer lugar, eso es la liturgia. Después dice, en ella, la liturgia, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Es decir, cada signo sensible es porque
lo captamos de los sentidos, los signos, el agua, el pan y el vino, el aceite, la luz, las flores, el perfume, cada uno de esos signos significan algo, ¿no? El agua lava, la luz ilumina, la Eucaristía alimenta, el pan alimenta, etcétera, etcétera. Y cada uno a su manera realiza, así, cada uno a su modo, realizan ¿qué cosa para nosotros? Nuestra santificación. La liturgia nos santifica. Por supuesto que ser santo no es solamente participar en la liturgia, ser santo es que esa liturgia me alimenta la vida, yo me voy a hacer santo, porque como viva mi fe, ¿no? Entonces, pero esa fe se alimenta, por ejemplo, desde la Eucaristía, desde los sacramentos, que cada uno tiene una gracia para nosotros. Entonces, esos signos que significan tal o cual cosa, realizan para nosotros mi santificación. Y así dice, el cuerpo íntegro, el cuerpo místico, cabeza y miembro, o sea, cabeza es Jesucristo, los miembros somos nosotros, el cuerpo místico, o sea, toda la iglesia, realiza el culto público íntegro, ejerce este culto público, leitonero, culto público, la obra del pueblo, ¿no? Entonces, fíjense qué lindo descubrir que Jesús actúa por nosotros, pero actúa Él a través de los signos que realizan nuestra santificación, y así todos damos culto a Dios. Esto me parece maravilloso, porque de algún modo nos ayuda a entender que la liturgia entonces es mucho más allá de una estructura, o es mucho más allá de un rito, ¿no? Es Cristo que actúa en medio de esa asamblea, a través de los gestos, palabras, cuerpo que le prestamos nosotros los humanos. Por eso yo pensaba, a ver, vamos a hablar un poquito en negativo. La liturgia no es un espectáculo sagrado, no es un culto exterior. No voy a misa, decimos, porque a mí me aburre. ¿Pero quién te dijo que vas a misa para divertirte? Digo, a ver, es cierto que a veces nos condiciona, ¿no? Si el sacerdote es más piola o no, si el canto es más lindo o no, si está más caliente o más frío el templo. A ver, pero en realidad no es un espectáculo, ¿no? Estamos realizando un misterio. Y ese misterio va mucho más allá de un espectáculo, ¿no? Tampoco no es el cumplimiento legal de unos ritos, por más que a veces nos parezca importante, ¿no? Y que son importantes, ¿no? Muchas veces solo vamos a la iglesia por cumplir, ¿no? Por tradición, porque me toca participar en algún ministerio, hoy me toca leer, por eso voy a misa, porque me toca llevar las ofrendas, etc. Y no, voy ese día que me toca y después no vuelvo, o vuelvo cuando puedo, cuando quiero. A ver, la liturgia no es el cumplimiento, digamos así, legal de ciertos ritos. O tengo que hacer esto y no lo otro, ¿no? No es solamente eso. La liturgia tampoco no es un culto privado, ¿no? No se trata de una vida espiritual individual en la cual cada uno sea el que busque su propia realización a través de sus gustos y hasta procure realizarla en privado, ¿no? Es decir, a veces yo me sumerjo en mí mismo y a veces ni siquiera soy capaz de dar la paz, porque estoy en mi culto privado, que nadie me moleste, que nadie me salude, porque me molesta que me toquen, me molesta dar la mano, me molesta saludar. Es un espacio fraterno. Entonces, no es un culto privado, no lo hago como yo quiero, sino que lo vivo como la iglesia me lo recomienda, ¿no? Y por eso también recordar la liturgia, vuelvo a casilla en positivo, la liturgia es acción comunitaria, debemos sentirnos como familia. La liturgia es un encuentro con Cristo, es el culto que damos a Dios, es obra de Cristo. Y por eso tenemos que vivirla de tal manera en esa participación que yo le ayude a ese Cristo a celebrar y estar presente de la mejor manera, en mí y en la comunidad, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente tenemos que ir terminando, pero bueno, la verdad que nos queda mucho, mucho, mucho por andar, ¿no? Este ciclo recién comienza, este ciclo recién comienza a andar y por eso me parece importante que, bueno, vayamos como descubriendo esto que podamos ir viviendo también, ¿no? Tenemos aquí otro mensajito que me pasa Fede ahí desde el control, dice: buenas noches, Padre Mario, saludarlo y quería preguntarle
la oración de comunión espiritual, que la dicen al término de la misa, ¿se puede o no se debería? Porque el ministro de la capilla me dice que no está permitido. Podría decirme, gracias padre, lo estamos escuchando, soy Carolina de San Juan. Bien, sanjuaninos. Sí, la comunión espiritual, a ver, me parece que está bueno en el sentido de que nos ayuda a que el que no puede comulgar sacramentalmente pueda vivirlo espiritualmente. Pero a veces puede ser un poco redundante, porque en definitiva la comunión espiritual la realiza el fiel cuando está celebrando toda la acción litúrgica, sobre todo en la misa, ¿no? Evidentemente ayuda, porque a veces no se toma conciencia de que decir un amén, rezar el Padre Nuestro, responder a la palabra, escucharla, cantar, estoy de algún modo comulgando espiritualmente con la celebración que se está dando. Por eso a veces en esto hay muchos criterios, muchos liturgistas que van a decir, no, no es correcto la oración espiritual, de la comunión espiritual, o sí, a ver, ayuda. Creo que a veces ayuda a tomar conciencia de que estoy comulgando espiritualmente, aunque no pueda hacerlo sacramentalmente, ¿no? Pero también sería bueno que vayamos educando a nuestra gente, que la comunión espiritual ya la está realizando cuando está participando activamente de cada una de las partes de la celebración. Cuando decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, está comulgando espiritualmente con Jesús que habla en la palabra, ¿no? Cuando dice un amén, cuando se arrodilla, cuando reza un Padre Nuestro, en la misa, por ejemplo, ¿no? Está comulgando espiritualmente. Entonces, la misma celebración ya es una comunión espiritual, ¿no? Entonces, ayudar a comprender eso. En el mientras tanto, o pedagógicamente, la oración propiamente dicha de la comunión espiritual a veces puede ayudar evidentemente. Bien, respondo. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, que Dios los bendiga, a seguir hablando de liturgia.